Hablaremos esta noche de la muralla china. Se ha dicho que la muralla china es la edificación más grande del mundo y la única construcción humana que puede verse desde la Luna. Se extiende desde el Mar Amarillo hasta el norte de Pekín a lo largo de 2.400 kilómetros. En la actualidad, la mayor parte de la muralla tiene 9 metros de altura y 4,5 metros de ancho en su parte superior. Y aunque fue reconstruida en los siglos XV y XVI, la obra fue ordenada por el emperador Shi Huangdi allá por el año 214 a.C. Hemos contado muchas veces la historia de este Shi Huangdi. En los años inmediatamente anteriores a la construcción de la Gran Muralla, había mucha turbulencia en China. Se vivían los enfrentamientos de distintas dinastías en pugna por el poder, y al final de estas luchas se impuso la dinastía Qin. Su victoria supuso, en primer lugar, la supremacía sobre las llamadas Qi, Yang, Zhao, Han y Wei. Los Qin instauraron por primera vez en China un régimen oligárquico. El príncipe Qin, que llevó a su familia a la victoria, se llamaba Cheng, pero al tomar las riendas del poder cambió su nombre por el de Shi Huangdi, que quiere decir el primer emperador. Él tuvo la idea de abolir la historia y trabajó en eso. Quiso ser el primer emperador. Para eso suprimió los libros que daban cuenta de la historia, los quemó. Suprimió la numeración de las dinastías anteriores y se llamó él mismo primer emperador. Ya había otro primer emperador, emperador legendario, el emperador amarillo, también llamado Shi Huangdi. Pero él quiso empezar de nuevo la historia. 3.000 años de cronología tenían los chinos cuando Shi Huangdi ordenó que la historia empezara con él. Bueno. Otros dicen que Shi Huangdi había desterrado a su madre por libertina. Borges dice esto, ¿no? Y según Borges, tal vez quiso abolir todo el pasado para abolir la infamia de su madre. Shi Huangdi quiso recrear el principio del tiempo. Se llamó Huangdi para ser de algún modo aquel emperador amarillo que se llamaba Huangdi, ¿no? Emperador casi mitológico, al que atribuían la invención de la escritura y de la brújula. Pero este Shi Huangdi prohibió que se mencionara la muerte, buscó el elixir de la inmortalidad y se recluyó en un palacio que constaba de tantas habitaciones como días hay en el año, o sea, 365 más una prefabricada que tenía para los años bisiestos. Se dice que cada noche dormía en una habitación distinta con el fin de eludir a la muerte. Soñó fundar una dinastía inmortal y ordenó que sus herederos se llamaran segundo emperador, tercero, cuarto y así infinitamente. Adoptó también otras medidas nada simpáticas, de las cuales no hemos hablado tanto aquí. Obligó a que todo el mundo, a excepción de los miembros del ejército imperial, entregara las armas para fundirlas y fabricar enormes esculturas que iban a servir para adornar la residencia del emperador. Además, desterró a todas las familias rivales. Según un documento contemporáneo, Shi Huangdi, empeñado en que nadie pudiera arrebatarle la hegemonía, ordenó en un solo año el destierro de 120.000 familias. En cuanto a la muralla, la mandó a construir para protegerse de las tribus nómades del norte, ¿no? Los chinos lo llamaban Xiongnu y los descendientes fueron los temibles hunos, que después, andando y andando, llegaron a la Europa central. Cuando Shi Huangdi concibió la Gran Muralla, integró en ella algunos trechos que ya se habían construido antes. Estos trechos estaban en la región septentrional, en el norte, ¿no? Meng Tian, que era un general del emperador, procuró que la realización se llevara a cabo de manera sistemática.
Grandes tramos de muralla cruzaban montañas o desiertos en los que no había nada. Así, antes de que comenzaran las obras, se instalaron a lo largo de las rutas que conducían hasta las obras 34 bases de aprovisionamiento. Se abrieron miles de kilómetros de rutas nuevas para que tanto los obreros como los equipos pudieran trasladarse. Parece que los ladrones que interceptaban las provisiones antes de que pudieran llegar a su destino constituían un verdadero azote. Para ello se construyeron torres de vigilancia a lo largo de la muralla a 2 flechazos de distancia una de otra. Estas torres tenían capacidad para albergar a las guarniciones y almacenar alimentos, qué sé yo, naranja. Naranja justamente no. Y estas torres mantenían a raya a los bandidos. La construcción de la muralla era tan importante que el emperador estuvo dispuesto a exigir algunos sacrificios con tal de terminarla. Las canciones populares de la época tomaron las quejas de los chinos, que estaban hartos de tanto esfuerzo. Se escribieron cientos de poemas en los que se expresaba el dolor por la ausencia de los familiares que trabajaban en la muralla. Es que ser llamado a la muralla implicaba, si no la pronta muerte, trabajar allí la vida entera. Quiero decir, el que se iba a trabajar a la muralla no volvía más. No volvía más. Se cuenta que los capataces eran tan crueles que al que cometía algún error lo mataban y enterraban sus restos sin ceremonia alguna entre los materiales del muro. La Gran Muralla cobró miles de víctimas. Los obreros que trabajaron en ella tuvieron que vencer enormes dificultades, etcétera, etcétera. Tormentas de arena que hacían estragos, cientos de hombres quedaban sepultados debajo de las dunas que se formaban contra los muros que ya estaban levantados, ¿no? Había muchas leyendas también que rodeaban aquella construcción. Se decía que había un dragón que custodiaba la muralla. También se creía que había un elefante mágico y que Xi Huangdi, que era brujo, una noche había recorrido China a lomo de un caballo volador y había trazado el diseño de la muralla. Según otra leyenda, el emperador tenía un látigo mágico con el que había trazado un surco por las montañas y había alterado el curso del río Amarillo para que se pudiera construir la muralla. También se decía que los gigantes lo habían ayudado a mover las piedras necesarias para la obra. Algunas características de la muralla en aquellos tiempos. El interior era de tierra, revestido por ambos lados y por arriba de ladrillos enormes, ¿no? Los ladrillos que se usaban eran de un color gris azulado. La muralla se quebraba en diferentes puntos, pero en realidad casi nadie sabía lo que había en el interior. O sea, nadie... Vos veías los ladrillos, no sabías que adentro había tierra o piedras. 5 jinetes, uno al lado del otro, podían transitarla en sus partes más anchas, ¿no? Claro, 4,5 metros arriba. Y 5 jinetes en 4,5 metros es difícil, me parece. Pero puede ser. Xi Huangdi murió en el año 210 y su reinado se vio coronado por un espectacular monumento que se descubrió no hace mucho, el sepulcro de Xi Huangdi, que contenía un ejército de miles de soldados de terracota. Esos soldados de terracota que aparecen en los documentales de History Channel son estos, los de el sepulcro de Xi Huangdi, que se descubrió hace poco, hace 50 años, qué sé yo. Pero después de su muerte subió al trono su hijo Fusu, que prometía ser digno sucesor suyo, pero que se vio derrocado por su hermano, Hu-Hai, que era un gil, y fue títere de un 30-15. Fue un títere en manos de los políticos de la corte. Y así su falta de interés por los asuntos de Estado provocó una serie de levantamientos en el año 208 a.C. que pusieron fin a la dinastía Qing. Un año después fue una dinastía brevísima, una de las dinastías más breves, y una dinastía que había nacido con ínfulas de ser la primera y también
con la idea de ser la última y definitiva, ¿no? El fin de la dinastía Qing no supuso el fin de la Gran Muralla, ya que otros emperadores, especialmente los de las dinastías Han y Ming fue la que vino después de los mongoles, ¿no? La ampliaron, la muralla, reforzando fortificaciones y añadiendo nuevos elementos defensivos. En cuanto a la organización de la vida militar en la muralla, lo más llamativo fueron las señalizaciones de las hogueras, que los soldados tenían que encender unas hogueras a trechos irregulares que estaban situadas de tal forma que siempre podían verse 3 de ellas desde cualquier punto. Y con estas hogueras mandaban mensajes, hacían como señales de humo, y el número de columnas de humo representaba el número de tropas que habían avistado, y tenían una especie de código. Sin embargo, la extensión de la Gran Muralla no sirvió de mucho a las dinastías que siguieron a Siguantí. Los Ming no pudieron oponer una barrera a los tártaros, a los manchúes, que entraron en China y gobernaron hasta hace pocos años. Los Ming en realidad fueron los que vinieron después, como acabo de decir, de los mongoles, que también superaron la muralla. Y se llaman Ming porque a mí me parece porque yo cada vez que consulto esto con el chino de abajo de mi casa, el tipo no me dice nada. Pero Ming quiere decir brillante. Y fue una dinastía de resurgimiento y de brillo, ¿no? Pero ya les digo, no estoy seguro. Una falla de los artilleros Ming, que casi permitió la derrota ante los tártaros. Los cañones que habían ubicado en la muralla necesitaban tanto tiempo para recargarse que los invasores podían reparar los desperfectos hechos por el disparo anterior, de tanto tiempo que les daban. A todo esto, algunas de esas piezas estaban empotradas en la muralla, entonces no podían cambiar la puntería. Quienes disparaban debían esperar a que el enemigo se pusiera justo delante, y entonces recién tiraban. Por favor. Bueno. Después de varias restauraciones, bien se puede decir que es muy poco lo que queda de la primitiva muralla, ¿no? Pero, como decía Borges, el incendio de las bibliotecas y las edificaciones de las murallas son operaciones que de un modo secreto se anulan. Dice Borges porque este hombre quemó bibliotecas y construyó murallas, ¿no? Yo creo que una muralla está siempre destinada a caer, ¿no? En todo cerco se supone que el sitiador es el que es dueño del territorio vecino, ¿no? Que está en situación de impedir el abastecimiento del sitiado, y el que toma decisiones es el que está afuera, el que está sitiando. Así que uno puede decir que y de hecho es así, Claro, todas las plazas sitiadas, más tarde o más temprano, caen. El destino de toda muralla, entonces, es ser derribada. Claro, ante semejante postulación, un espíritu práctico puede decir, bueno, entonces, ¿para qué resistir un asedio? Si el asedio va a triunfar, si al fin habremos de capitular, bueno, ¿para qué demorarse en las tribulaciones del heroísmo? Mejor rendirse y listo. A mí me parece que la respuesta a esta objeción liviana es que después de todo vivir no es otra cosa que una resistencia inútil. Vivir es como resistir un asedio que finalmente va a prevalecer. Vivimos resistiéndonos a la muerte. Somos mortales en beligerancia, en resistencia. Sabemos que nos vamos a morir, pero igual nos resistimos, como alguien se resiste al sitio de un ejército superior, ¿no? A veces las murallas ni siquiera caen, sino que alguien abre la puerta o alguien introduce un caballo de regalo dentro del cual
está lleno de enemigos, ¿no? Y todos nosotros tenemos en nuestra vida unas murallitas que nos protegen, anda a saber de qué. No sé de qué nos protegen, pero son murallitas que caen, ¿no? Que caen. Yo también tengo unas murallitas de humo así, con las que trato de protegerme, anda a saber de qué males, y van a caer. Quizá ya en este mismo momento algunos enemigos están saliendo desde adentro de un caballo de madera, ¿no? Hemos ido a la discoteca y el discotecario descubrió que la muralla era también un camino. Sí, Porque por arriba se podía transitar. se podía transitar y que quizá era más útil como camino que como muralla. Y como estaba hecha de piedra, al menos en una parte, le pareció al discotecario, a mí también, que hay una samba que fue construida como la muralla, en alusión Bueno, no sé. a la construcción de los chinos. No sé. Y que se llama Piedra y Camino. Yo escucho Piedra y Camino y ya me hago la idea de la muralla china. No sé. Bueno, Sí, parece un poco... que- Y esta es la idea que debe haber tenido el compositor de la samba. Idea que disimuló un poco Sí, bastante. con una letra que no dice ni una sola palabra acerca de Siguantí. Vamos a escuchar entonces a Mercedes Sosa transitar por esta muralla que es Piedra y Camino.